Hola a todos, espero que todos estén bien, que estén disfrutando este buen tiempo que hace hoy, am, y que se encuentren bien y sanos. Am, bueno, entonces hoy nosotros vamos a hablar sobre una disciplina nueva, y es una disciplina que a mí me fascina. Pues a mí me interesa más la sociolingüística y la pragmática que vamos a ver hoy. Podemos decir que es un primo de la sociolingüística, porque otra vez toma en cuenta no solamente el lenguaje, sino este, am, lo que está pasando alrededor, la situación o la palabra clave que vamos a ver, el contexto. Porque eso es realmente lo que estudia la pragmática, es el contexto. Am, entonces, hablamos ya hace varias semanas, quizás hace meses, hablamos sobre el significado. Entonces, primero, ¿qué es el significado? Entonces, es la representación en la mente de algún objeto. Entonces es el significado que algo tiene para nosotros. Am, entonces, por ejemplo, el significado de pila es algo que se usa para guardar electricidad. Yo no sé. Yo no sé exactamente cómo funciona una pila, pero eso es el significado para mí. ¿Y qué vimos ya? ¿Qué estudia el significado? ¿Alguien se acuerda qué disciplina estudia el significado? Nosotros hablamos mucho sobre la semántica, ¿verdad? Y podemos decir que la semántica típicamente se enfoca más en el significado literal. Entonces, podemos decir la definición en el diccionario, por ejemplo. Am, pero a veces hay casos en los que eso no es suficiente, ¿verdad? Vamos a ver un ejemplo. Entonces, pensemos aquí. Am, entonces, pensemos otra vez en eso que llamamos am, el, am, el contenido semántico, o sea, la información que transmiten los participantes en una conversación. Entonces, aquí una persona pregunta, ¿sabes dónde está el baño? Y la otra persona contesta, sí, yo sé dónde está el baño. ¿Es realmente lo que pide la persona A? Entonces, es decir, si nosotros miramos simplemente el significado literal, el contenido semántico um, de, del enunciado de la persona A, la pregunta no es dónde está el baño, sino que es una pregunta cerrada, es decir, una pregunta con respuesta sí o no, sobre si el recipiente sabe o no dónde está. Entonces, con el significado literal, este, ¿sabemos? Bueno, es decir, ¿es el significado literal de verdad lo que queremos? No. Entonces, si yo pregunto a alguien, disculpa, ¿sabes dónde está el baño? No espero la respuesta, sí, yo sé dónde está, sino, sí, está ahí al fondo,
por ejemplo. Am, entonces, ¿cómo sabemos las verdaderas intenciones de los emisores? Entonces, ¿cómo sabemos que esta persona quiere saber dónde está el baño, aunque su pregunta literal es simplemente si la otra persona sabe dónde está? Y estas son lo que se llaman fórmulas o convenciones. Es decir, que todos tenemos experiencia, entonces son relativamente universales en distintas comunidades de habla. Y digo comunidades de habla porque las fórmulas son diferentes, por ejemplo, en México comparado con España, en los Estados Unidos comparado con Inglaterra o incluso en Texas versus en Michigan, por ejemplo. Entonces hay que identificar una comunidad de habla, pero dentro de esa comunidad de habla típicamente hay ciertas fórmulas que todos los miembros aceptan o al menos comprenden, entienden. Entonces, por compartir las mismas fórmulas pragmáticas, logramos comunicar, aunque lo que realmente queremos no representa el significado literal de lo que decimos. Y también es muy importante tomar en cuenta el contexto. ¿Por qué es tan importante? Porque es posible que sí haya un contexto en el que una persona, por ejemplo, sí quiere saber si una persona sabe dónde está el baño. Por ejemplo, si yo pregunto, por ejemplo, ay, ¿sabes dónde está el baño? Porque a mí se me olvidó y mi amigo Raúl necesita ir al baño. Entonces, en ese contexto, no quiero que le dé la información a mí, por ejemplo, sino a mi amigo. Entonces, todo depende del contexto. Entonces, desde un punto de vista de la pragmática, ni el contexto ni la información, el contenido semántico, pueden existir solos. Entonces, es la combinación de las palabras en el contexto que forma la información. Y por eso, en la pragmática no se habla de la gramaticalidad de alguna oración, de alguna forma. Entonces no vamos a nunca hacernos la pregunta, ¿es gramáticamente correcto? ¿Es gramatical? Sino es apropiado para este contexto. Porque si decimos algo que no es apropiado, no tiene sentido, ¿verdad? Entonces, si yo estoy en el baño, por ejemplo, y yo pregunto a alguien, ¿sabes dónde está el baño? Si los dos estamos en el baño, no tiene absolutamente nada de sentido, ¿verdad? Entonces, no, ese enunciado no es apropiado para esa situación, para ese contexto. Entonces, vemos que el habla y el contexto van juntos. Y cuando el habla es apropiado para un contexto dado, logramos comunicar. Y por eso utilizamos la palabra enunciado.
que hemos visto varias veces ya en esta clase, pero en la pragmática tiene un significado particular. Entonces, dentro de la pragmática, un enunciado es algo que una persona dice en un contexto específico. Entonces, en la pragmática, en esta disciplina, no toma en cuenta solamente las palabras, sino la situación, el contexto también. Y bueno, ¿entendemos todos exactamente lo mismo al escucharlo? Claro que no, ¿verdad? Porque todos hemos tenido nuestras propias experiencias y tenemos nuestra propia percepción de la realidad. Entonces lo que percibe otra persona a lo mejor no lo percibo yo. Entonces pensemos en un ejemplo como dos personas. Entonces el contexto es dos amigos, digamos, dos amigos en el apartamento de uno de los amigos. Y el amigo que no vive en el apartamento, le pregunta al otro, oye, ¿tienes frío? Entonces, ¿qué posibilidades tenemos aquí? Bueno, entonces, pues a lo mejor el amigo que tiene frío quiere comunicar al otro amigo que tiene frío. Y bueno, ¿qué implicaciones tiene eso? Bueno, a lo mejor quiere que suba la calefacción, a lo mejor quiere que le preste un suéter, yo no sé. Pero, ¿qué pasa si yo no tengo, el otro amigo no tiene una alta competencia pragmática? A lo mejor no va a entender las implicaciones de ese enunciado y simplemente va a decir, por ejemplo, no, yo no tengo frío, ¿no? Entonces, ¿se logró comunicar las intenciones en una situación así? No. Y es por eso que necesitamos tener una competencia pragmática, porque no siempre expresamos literalmente lo que queremos decir. Entonces, si nosotros nos enfocamos solamente en lo literal, hay mucho que no vamos a comprender, que no vamos a captar, porque no hay muchos elementos que no tomen en cuenta. Pensemos en este ejemplo. Entonces, esa idea que todos nosotros tenemos una imagen diferente en la mente sobre algo. Entonces, cuando yo digo, yo soy de Michigan, me imagino que ustedes tienen más o menos una imagen así en la mente. Entonces, depende otra vez de nuestras propias experiencias. Entonces, yo me imagino que muchos de ustedes piensan, por ejemplo, en la industria de los automóviles, en Detroit, me imagino que la Universidad de Michigan también, y en los deportes, las rivalidades, entonces, y eso realmente a mí, por ejemplo, no me importa. Cuando yo pienso en Michigan, yo pienso en mi familia.
Yo pienso en mi casa, en la casa de mis padres. Yo pienso mucho en la naturaleza. Porque yo nací y crecí en Michigan y la mayoría de ustedes no. Entonces, obviamente, por eso vamos a tener diferentes actitudes, opiniones e ideas sobre el Estado. Por ejemplo, a ver, ¿alguien no se dio cuenta de que faltaba la mitad del Estado? Entonces es algo que yo notaría inmediatamente porque yo soy de esta otra mitad, ¿verdad? Yo soy de aquí. Entonces sí, no puedo cubrir la pantalla, eso no funciona. Um, entonces, sí, yo inmediatamente me daría cuenta, pero me imagino que algunos de ustedes no, porque para ustedes no es importante. Para mí sí es importante porque es algo que pasa con mucha frecuencia. Yo incluso he visto mapas de the National Weather Service que eliminan toda la península superior porque tiene muy poca población y muchas personas se olvidan de su existencia. Pero como yo soy de ahí, yo me doy cuenta inmediatamente. Ustedes, muchos de ustedes, yo me imagino que no, porque para ustedes no es tan importante como lo es para mí. Y ahí vemos un ejemplo de esa idea que todos tenemos nuestra propia conceptualización de cada palabra, cada concepto en la lengua y que eso es formado por nuestras propias experiencias. Entonces, por ejemplo, al pensar en mi estado de origen, yo voy a pensar en más que los deportes y en los automóviles, por ejemplo. Porque yo tengo mis propias experiencias y opiniones sobre Michigan. Pero sin embargo, logramos comunicar, ¿verdad? Porque aunque hay diferencias, también hay similaridades, ¿verdad? Entonces, cuando yo digo Michigan, aunque a lo mejor ustedes no saben dónde está Marquette, a lo mejor ustedes no saben, por ejemplo, con cuántos de los grandes lagos tiene costa Michigan, por ejemplo, pero saben que es un estado en los Estados Unidos que está al norte de Ohio. Entonces, esa base, todos tenemos esa misma base. Y es por eso que típicamente logramos transmitir nuestros mensajes, la información que queremos expresar, porque todavía tenemos esa misma base. Luego hay otros elementos que se forman a través de nuestras propias experiencias y perspectivas. Entonces, ahora vamos a pensar en otra situación. Y vamos a ver dos ejemplos que transmiten el mismo contenido semántico, es decir, es la misma información, pero
uno es más apropiado para el contexto dado que otro. Y vamos a observar un poco sobre qué implicaciones eso puede tener. Entonces, primero, ¿cuál es nuestro contexto? Entonces, aquí vemos dos amigos están en un café. Se conocen por muchos años, entonces no se acaban de conocer en el café, se conocen por muchos años, se conocen muy bien. Entonces vamos a hablar sobre los saludos. Entonces, por un lado tenemos, ¿qué onda, güey? ¿Cómo va todo? Pero por otro lado, ¿qué pasa si yo veo a mi amigo, mi viejo amigo, y le digo, buenas tardes, ¿cómo está usted? Obviamente, el enunciado uno es más apropiado para este contexto. Am, este, y que si yo utilizara en este contexto el enunciado 2, conllevaría posiblemente connotaciones negativas, ¿verdad? Porque expresa más distancia. Distancia, en este caso, distancia social. Vamos a hablar mucho más sobre la idea de distancia el jueves. Pero sí, si un buen amigo me dice, buenas tardes, ¿cómo está usted? Voy a pensar como, ¿te hice algo mal? Como, ¿hice algo y no me di cuenta? ¿Qué pasa? ¿Hay algún problema? ¿Verdad? Entonces podemos ver otra vez que aunque hay varias posibilidades para transmitir el mismo contenido semántico, es decir, la misma información, hay otros efectos posibles fuera de la lingüística. Hay efectos sociales también. Entonces, bueno, en sí eso es la pragmática. Es decir, estudia el contexto y estudia los enunciados en un contexto dado. Es decir, no vamos a decir que algo es agramatical, que algo es gramáticamente incorrecto, sino vamos a hablar sobre si creemos que es apropiado para un contexto o no. Entonces ahora vamos a hablar un poquito sobre algunos conceptos más importantes sobre la pragmática. Primero, el significado. Entonces, es más abstracto que en la semántica, ¿verdad? Porque, como mencioné al comienzo del video, el significado en la semántica es más o menos lo que se representa en el diccionario. Pero, como acabamos de mencionar, hay muchos factores que pueden crear variaciones en el significado. Entonces, aunque es muy similar, el significado de cada palabra es un poquito diferente para cada persona. Y esas diferencias son formadas por las experiencias que ha vivido esa persona. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Pensemos en la palabra perro, el animal. Entonces, cerremos los ojos. Entonces, pensemos en perro. ¿Qué se nos ocurre? Porque hay muchas
posibilidades, ¿verdad? Hay muchos diferentes tipos de perro. Entonces, otra vez, depende de las experiencias que hemos tenido nosotros. Entonces, a lo mejor yo tenía un perro así. Entonces, cuando yo pienso en perro, esta es la imagen mental que yo tengo en la mente. Lo mismo, por ejemplo, con gato. Hay diferentes tipos de gatos, pero cuando yo pienso en gatos, yo pienso en Dominic. Dominic es un gato negro. Entonces, en mi mente, típicamente, es un gato negro. Porque yo tengo mucha experiencia con los gatos negros, mucha experiencia personal. Y es la experiencia personal que forma mi percepción de la realidad, ¿verdad? ¿Qué más tenemos? Tenemos el emisor. Entonces, el emisor es la persona que habla. Es la persona que produce el enunciado. La otra parte necesaria para la conversación es el destinatario. Que es el recipiente del mensaje. Y esto es clave, y esto es otra cosa que no toma en cuenta la semántica. Entonces es el recipiente destinado por el emisor. Entonces, si yo hablo con Jim, digamos, yo hablo con Jim. Hey, Jim, how's it going, man? Jim es el destinatario porque yo transmito el mensaje y el mensaje lingüístico es para Jim. Mi intención es transmitir ese mensaje a Jim, por ejemplo. Pero, por otro lado, es posible que haya otras personas presentes que puedan escuchar el mensaje. Entonces, por ejemplo, yo estoy hablando con Jim, pero... A ver, aquí tengo mi pizarra. Entonces, a ver. Entonces, aquí tenemos Ben. Y aquí, Jim. Hola, Jim, ¿cómo estás? Pero aquí está... Aquí está Carl. Entonces, no es mi intención transmitir el mensaje a Carl, pero es posible que Carl escuche mi mensaje para Jim. Y eso es lo que se llama el oyente. Una persona que no fue destinada por el emisor, pero que también recibe el enunciado. Y esto pasa con frecuencia, ¿verdad? Yo me acuerdo este semestre, en una de mis clases de Español 2, en una de mis secciones de 1102, era un viernes, no me acuerdo de la fecha ni del mes, pero yo les pregunté, bueno, ¿qué tal? ¿Tiene alguien planes para el fin de semana? Y yo escuché al fondo del salón de clase un alumno hablando con otro alumno que dijo, drink. Pero yo escuché, yo no fui el destinatario.
pero yo escuché, sin embargo, lo que dijo. Am, entonces, en ese contexto yo fui el oyente porque me imagino que el estudiante no quería, no fue su intención que yo escuchara eso. Pero pasa. Y es una distinción importante porque queremos recordar que aunque transmitimos alguna información para una persona específica, es posible que otros reciban el mensaje también quizás con una interpretación diferente, porque ellos no tienen el mismo contexto. Y es por eso, por ejemplo, si llegamos a, yo no sé, si llegamos a una fiesta y hay un grupo de personas conversando, a lo mejor no vamos a entender todo, porque no está presente la misma información previa para nosotros, porque nosotros llegamos en medio de la conversación, entonces no sabemos sobre qué se habló antes. Entonces vamos a hacer una breve práctica. Ustedes van a ver que es muy obvio que yo dibujé esto y que yo no soy artista. Lo siento. Pero ni modo. Entonces, vamos a ver un dibujo y vamos a vamos a identificar el contexto, el emisor, el receptor o los receptores y los oyentes o el oyente en la siguiente imagen. Entonces, y después vamos a ver un poco sobre cómo podría ser diferente lo que se entiende por una persona comparada con otra. Entonces, a ver, aquí tenemos Ben y Adam un domingo por la tarde viendo un partido de fútbol americano. Y Adam dice, "What the was that?" Y yo, "Not good, not good." Adam, 0 points. Y yo, "You gotta see that they're stacking the box and not run or change the play." Entonces, ¿qué pasa aquí? Entonces, miremos, por ejemplo, la primera parte. What the F was that? ¿Quién es el emisor? Adam. Sabemos que Adam es el emisor porque él es el que dice esto. Luego, ¿quién es el destinatario? Y es Ben, porque el mensaje es para Ben, ¿verdad? Por otro lado, aquí tenemos el oyente, que es Steve. Entonces, Steve no es parte de la conversación, obviamente, pero escucha. Entonces, con solamente esto, sin más información contextual, no sabemos exactamente sobre qué estamos hablando, ¿no? Tenemos what the F was that, pero no sabemos qué es that, no sabemos a qué se refiere. Fue un partido de fútbol americano la temporada pasada, con una jugada muy mala, muy cerca de la zona de anotación. Pero sin ese contexto, a lo mejor nosotros no vamos a entender. Y es por eso que es importante tomar en cuenta no solamente el contenido semántico, es decir, no solamente el significado literal, sino el contexto
de algún enunciado también. Entonces, eso es todo para hoy. Y tenemos algo para pensar, una pregunta para la próxima clase. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué es tan importante tener una alta competencia pragmática? Y aparte, ¿en qué situaciones es especialmente importante tener esa capacidad, esa competencia? Entonces vamos a hablar mucho más sobre eso el jueves. Entonces, si tienen preguntas, por favor, no duden en publicarlas en nuestro foro de discusiones de la clase. Entonces, gracias por ver este video. Espero que todos estén bien. Cuídense mucho y hablamos pronto. Adiós.